patria, se abre la sesión. La señora Jenny Álvarez tiene la palabra. La minuta, ahí está la minuta, presidente. No, porque como estaba hablando, pensé que quería hablar. El acta de la sesión 103 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 104 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido oficio de la señora presidenta de la República, mediante los cuales reitera la urgencia calificada de suma para los boletines de plataformas y de evasión. Enseguida oficio del subsecretario de Obras Públicas informando diversos aspectos relativos a autopistas concesionadas. Luego oficio del subsecretario de Telecomunicación informando respecto a la factibilidad técnica para instalar servicio de Internet en el sector rural de Las Peñas y Pichidegua en la sexta región. Oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal informando sobre los planes de acción para la extinción de los incendios forestales en el país. Carta de la Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de la Región Metropolitana Artem solicitando ser nuevamente recibidos por la Comisión para exponer respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros y el reemplazo para esta sesión del diputado Venegas por el diputado Flores. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. La presente sesión tiene el propósito de continuar con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia del presidente de la República que modifica la ley de tránsito 18.287 con el fin de adaptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago de transporte público remunerado de pasajeros. Establecer sanciones, crear un registro de pasajeros e infractores y modificar normas procedimental del boletín número 101-25-15, segundo trámite constitucional. Urgencia suma. Ofrezco la palabra. Bien, no hay palabra. Señor secretario, señor secretario tiene la palabra. Corresponde, ahora lo que quedamos en la sesión pasada, corresponde votar los incisos 1 y 2, que están en la página 4 del comparado, y el final, el inciso final, que está en la página 8 del comparado, del artículo 88 bis, que se incorpora por el proyecto. Estos incisos no tienen indicaciones. Corresponde votar los incisos 1, 2 y final del 88 bis. Señor secretario, ¿podría leerlo, por favor? Artículo 88 bis, ese está en la página 4 del comparado. Al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones le corresponde definir y regular la confección, entrega, condición y procedimiento de uso, supervisión 4. Vigencia, caducidad, retiro y reposición de cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros. Cuando se trate de instrumentos o mecanismos destinados a estudiantes, tales como el pase escolar o pase de educación superior, dicha reglamentación corresponderá conjuntamente a los Ministerios de Transporte, Telecomunicaciones y Educación. Para estos efectos, él o los ministerios, según corresponda, podrán por sí o a través de terceros emitir instrumentos o mecanismos que permitan el uso del transporte público remunerado por plazos diarios, semanales, mensuales o anuales, los cuales podrán, a través de tarifas fijas o diferenciadas, incentivar su adquisición por parte de los pasajeros. Esos son los incisos 1 y 2 del 88 bis, que están en la página 4. Señora ministra, ¿algo que agregar? ¿Me permite, para terminar, que el último inciso? Perfecto, en la página 8 entonces. Página 8 pasamos ahora para leer el último inciso del 88 bis, que también falta de votar. Para todos los efectos legales, el pase escolar, pase de educación superior y cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con una franquicia, exención o rebaja tributaria, es un instrumento de carácter público, personal e intransferible. Por pase escolar o pase de educación superior, se entiende aquel regulado por el decreto 20 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 82 y todas sus modificaciones o la normativa que lo reemplace. Ofrezco la palabra. En votación. Ofrezco la palabra en votación, señor secretario. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García. A favor, señor secretario. Don Gustavo Asbun. A favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio. A favor. Don Felipe Leterier. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Clemira Pacheco. Doña Clemira. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. 1, 2, 3.
Va, perdón, sí. Señor Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad los incisos 1 y 2 y final del 88 bis. Sigamos. Aprobado por unanimidad. Listo, aprobado por unanimidad. Leopoldo, Pasó el perdón, voto. señor secretario. Votamos el inciso 88. Ahora pasamos al 88 ter. Le vamos a tomar la votación a Leopoldo, que no quede sin votar. Por la unanimidad. ¿No hay problema de que vote el señor diputado que se integra en este momento? Ninguno. A favor. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. A favor. Sí. Son 9 votos. 9 votos. Sí. 9 votos soles. Continúe, señor secretario. Continúo. Artículo 88 ter, que está en la página 8. 8. Carabineros de Chile, los inspectores fiscales y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles que preste servicio de transporte de pasajeros podrán retener o solicitar la inutilización del instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público en el caso de contratarse el uso indebido de este, debiendo efectuar la denuncia respectiva y, cuando corresponda, entregar al infractor constancia de la retención con la individualización de quien efectúa el control y del organismo al que se remitirá la denuncia. El instrumento o mecanismo que permite el uso del transporte público remunerado a pasajeros será puesto luego a disposición del organismo que determine el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuando se trate de la infracción establecida en el número 4 del artículo 199 de esta ley. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, existe un uso indebido de instrumento o mecanismo que permita el acceso del transporte público remunerado a pasajeros cuando se acceda a este utilizando un pase escolar, pase de educación superior o cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros sin ser su titular, de conformidad a lo dispuesto en el número 4 del artículo 199 de esta ley. Para los efectos señalados de este artículo, Carabineros de Chile, los inspectores fiscales y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles que presten servicio de transporte de pasajeros deberán consignar los datos de la persona que, sin ser el titular, utilice un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público remunerado a pasajeros, requiriendo a la entidad competente la inutilización para su uso en estos servicios. Con el objeto de consignar los datos del infractor, Carabineros de Chile, los inspectores fiscales y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles de servicio metropolitano podrán solicitar que el portador del instrumento o mecanismo de pago respectivo acredite su identidad o la titularidad del mismo o la adquisición del saldo o cuota de transporte contenida en ellos. Se presentaron indicaciones a este artículo 88 ter del Ejecutivo para agregar a este artículo el siguiente inciso final nuevo: con la finalidad de obtener información de los pasajeros infractores para citarlo o para efectuar la denuncia ante los juzgados competentes, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá celebrar convenios con otros órganos del Estado y requerir la información, debiendo estos dar las facilidades necesarias para su acceso. Para estos efectos podrán utilizarse medios tecnológicos que optimicen la obtención de la referida información. ¿Ofrezco la palabra? ¿Doy lectura a todas las indicaciones o, No, o solamente el Ejecutivo? Ya. Diputado Jackson, ¿quería decir algo? ¿Cómo pidió la palabra? ¿Sí? ¿Pidió la palabra, diputado? Sí. Sí. ¿Alguien que haya pedido además la palabra? No, diputado. ¿Para que no se vote? Pero que tenga una duda. Señora ministra, ¿usted tiene alguna duda? ¿No? El diputado Pérez tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, saludar a la ministra y a su asesor. Quiero hacer la siguiente pregunta respecto a esto que estamos por votar, sobre todo a la indicación del Ejecutivo. ¿Esto operaría como opera el control de identidad? ¿Bajo la misma potestad? A ver, mientras contesta la pregunta y se preparan, el señor secretario lea la segunda indicación que va en el mismo sentido. La indicación parlamentaria, que es de los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal, también es para incorporar un inciso final a este artículo 88 ter, del siguiente tenor: todos los datos que consignen los funcionarios en cumplimiento de las obligaciones descritas en los incisos precedentes deberán ser tratados solo con la finalidad de efectuar la denuncia de las respectivas infracciones cometidas por los usuarios o las autoridades competentes. Los datos consignados deberán ser destruidos dentro de un plazo máximo de 6 meses, contados desde su consignación. Esas son las dos indicaciones de este artículo, presidente. ¿El Ejecutivo o el señor asesor tiene algo que decir con respecto a estas dos indicaciones? Señora ministra, ¿usted?
Sí, tiene la palabra. A ver, respecto a cómo se efectúa un control, nada más como para explicarlo a propósito de la consulta del diputado Pérez, cada vez que una persona es sorprendida cometiendo una falta, una infracción, lógicamente, y lo veíamos la vez pasada, el inspector se identifica como tal para pedirle la documentación necesaria para verificar la identidad y si hay un incumplimiento a la ley de tránsito, cursarle una infracción, ¿ya? En su momento se hizo incluso una consulta a la Contraloría al respecto y la Contraloría en un dictamen dijo que efectivamente la única forma de poder completar el nombre y los datos del infractor era pidiéndole la identificación. Eso es todo, o sea, no es un control de identidad, sino es la individualización, lo dijo así la Contraloría en su dictamen, de la persona para poder extenderle la citación. Respecto de las dos indicaciones, explicar que la primera del Ejecutivo al 88 ter tiene por objeto básicamente compartir la información, por ejemplo, con el registro civil para verificar si el domicilio que ha dado la persona corresponde a alguno de los que puede tener registrados en ese servicio o en otros. Y respecto de la indicación de los diputados, entre otros la diputada Pacheco, digamos que está presente acá, el Ejecutivo en principio no tiene problema, solo que respecto del plazo, y se lo comentábamos también a la diputada, de 6 meses, nosotros creemos que debería ser consistente con el plazo de 3 años que hoy día se prescribe en el registro para que se eliminen las anotaciones. Me explico. Les recuerdo que el registro de evasores infractores solo van aquellos que, siendo citados, primero no pagan la multa en el plazo establecido, que hoy día puede ser de un descuento hasta un 50%. Tienen alrededor de 40 a 45 días para pagar la multa reducida en un 50%. Si aún así no asisten, no se les da no acceden a ninguna medida alternativa, solo ahí van al registro de evasores, ¿ya? Cuando van al registro de evasores, si pagan, salen inmediatamente del registro. Si no pagan y pasan 3 años, ahí también se elimina. Entonces debiera ser consecuente ese plazo de 3 años con el plazo que aquí aparece, que debiera ser entonces de esa 6 meses por 3 años, debería reemplazarse. Sí, ministra, las dos indicaciones, a mi juicio, pueden coincidir, pueden coexistir. Absolutamente. Pero pare un poquitito. Una cosa es complementaria y otra es que coexistan las dos tal cual como están. Claro, o sea, la primera indicación quedaría como penúltima, no como última. Y la última quedaría última nomás. Sí, ningún problema. ¿No habría ningún problema? Ningún problema. Ofrezco la palabra. A ver, diputado Jackson. Sí, yo al menos creo que, o sea, estoy de acuerdo con la indicación de los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal, con que sean 6 meses. Pero quisiera hacer 2 comentarios más con respecto a este artículo completo. Uno, referido a la identificación que deben portar las personas que estén autorizadas para efectuar la fiscalización. Eso lo discutimos en el artículo pasado, pero ahora estamos viendo para lo que es la fiscalización, en este caso, del porte de un instrumento que puede estar falsificado, que puede estar de otra persona. A mí me parece importante que ya sea carabinero, inspectores fiscales municipales o personal autorizado de ferrocarriles, que pueden ser nuevos, estén siempre debidamente identificados. Por lo tanto, que cualquier persona pueda saber si es que ese procedimiento se ajustó a lo que la ley consigna. Y por otro lado, también el hecho de que todos los datos que se consignen debiesen, como además de borrarse en algún momento, que acá estamos debatiendo si es que debiesen ser 6 meses o 3 años, que es lo que propone la ministra, estar protegidos bajo las distintas normas que hemos establecido en los artículos precedentes referidos a la privacidad de los datos. Entonces, si es que nos parece bien, yo podría redactar inmediatamente cuáles serían esas 2 modificaciones en una hoja, le damos lectura para ver si es que estamos de acuerdo. Me puedo demorar, 2 minutos. Ofrezco la palabra. No sé si les parece. Pero... ¿No? No sé. Diputada Clemil, ¿no? Ejecutivo, está bien. La ministra está pidiendo. Señora ministra, tiene la palabra, por favor. Sí. Inadmisible parlamentario. No la que hay que proponer.
debidamente identificados, o sea, como que algo que les haga tener portar algún... ¿No se puede hacer? ¿Por qué no hay... Está haciendo entonces indicación al proyecto de ley, al último inciso del proyecto de ley. Claro, y además ¿Ya? al último artículo. ¿Ya? O sea, perdón, al inciso final que está tratando de proponer el diputado Andrade Pacheco Pascal. Es indicación sobre indicación. Pero la escribo entera, procedente. la escribo entera, da lo mismo. O sea, es procedimental el problema, ¿no? procedimental, Pero sí. eso se puede acordar ¿La puede que... escribir entera? Sí. No, le puedo agregar algo y unánimemente eso se puede hacer, si no, no hay problema. Sí, es lo mismo que la escribieran completa. Lo que pasa es que hay que rechazar entonces la indicación primitiva. y O votar esta primera. A ver, oye, yo quiero que pongan un minutito de atención lo que está hablando el diputado Jackson. Diputado, plantéelo para ver qué quiero que acuerde la comisión. Por favor. Me da No. 2 minutos para... ¿Ya? Sí, está bien. Él está haciendo el diputado Jackson está haciendo una propuesta, la indicación, una modificación a la indicación nuestra, Sí. ¿ya? Y la ministra también hace una sugerencia que 6 meses sea cambiado por 3 años, que está dentro de la otra normativa para hacerlo coherente en el proyecto. Hay que escuchar las propuestas del diputado Jackson. Vamos a esperar. ¿Esperamos o avanzamos? ¿En qué línea era la propuesta del diputado Jackson? No escuché. Bueno, vamos a esperar. Suspenda por 2 minutos. Voy a suspender mientras el diputado Jackson redacta la indicación. Chile contratará el no pago de la tarifa por parte del pasajero, cursará la infracción administrativa dispuesta para el caso del número 42 del artículo 200 y cuando corresponda la del inciso tercero del artículo 204, para lo cual, dentro de sus competencias, podrá conducir al pasajero a un recinto policial para el solo efecto de verificar su domicilio y proceder a efectuar la respectiva citación ante el juzgado de policía local. Se presentaron indicaciones a este artículo 88 cuáter de los diputados Arriagada y Venegas para modificar el artículo 88 cuáter como sigue. Reemplázase en su inciso tercero la expresión dentro de su competencia podrá conducir al pasajero a un recinto policial para el solo efecto de verificar su domicilio por la expresión podrá proceder a la verificación del domicilio en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Te pido la palabra. Y del diputado Giorgio Jackson, me deja terminar porque Termine nomás. es contradictoria con la otra, digamos, la pretende eliminar. Elimínase en el artículo 88 cuáter, inciso final, propuesto en el numeral 3 del artículo primero, desde la coma, a continuación de la palabra, dice 204, del guarismo 204, hasta la expresión local, ambas inclusive. Diputado Flores, tiene la palabra. Estimado presidente, quiero pedir que se vote este artículo en rechazo porque estamos modificando y presentando una nueva indicación que corrige el término verificación, de tal manera de que habiéndose presentado esta indicación solicito que se vote y que se rechace para poder presentar una nueva en acuerdo con el Ejecutivo. Gracias, presidente. De nada, señor diputado. Señora ministra, señor asesor, usted dirige, ve quién. Bueno, respecto del 88 cuáter, en la misma línea de lo que señala el diputado Flores, lo que conversamos era que había que precisar primero que en este caso se aplicaba la conducción a la persona a una unidad policial cuando la persona se niegue a entregar la información de su domicilio, no siempre y en todo caso. O sea, el motivo de la conducción a un recinto policial tiene que ver con eso, con que la persona no entregue su domicilio y en ese sentido la propuesta que hace el diputado que revisamos es presentar esta nueva indicación que ajusta el contenido en ese sentido y estamos de acuerdo. ¿Le doy lectura a la indicación, presidente? Señor secretario, tiene la palabra. Se presentó en este momento una indicación al artículo 88 cuáter del siguiente tenor. Sustituir la frase final a continuación del guarismo 204 por el siguiente. Para el evento de que la persona no indique su domicilio, Carabinero dentro de sus competencias podrá conducir al pasajero a una unidad policial para el solo efecto de verificar su domicilio y proceder a efectuar la respectiva citación ante el juzgado de policía local. Ofrezco la palabra. Diputado Jackson tiene la palabra.
Estamos en el 88.4, ¿no? Estamos en el 88, lo que usted hizo la indicación. Cuates. Sí, nosotros, o sea, ya presenté una indicación. Saquemos esta de encima, porque si están de acuerdo con esta, Quisiera, y rechazamos esta otra. A ver, quisiera diputado poder, que Jackson, como estaba presentando la No, espere, indicación. no sé, diputado. ¿Vamos a votar su indicación? Y, Ya. y- Es la indicación del diputado Flores, ¿cierto? Flores, perdón. Si votamos esa a favor, la otra queda La otra rechazada. queda rechazada de la misma Pero forma. ¿cuál es en reemplazo? ¿La puedo escuchar de nuevo? Es que estaba leyendo. Léela. Para modificar el artículo Reemplazando 88.4. Claro, están reemplazando tampoco. En la página 10. Página Las dos 10. indicaciones de la derecha, del diputado Arriagada y Venega y el diputado Jackson. Se estaría reemplazando por eso. Se estaría reemplazando por esta. Le puedo poner la cuestión al revés para que sea a la izquierda, pero depende de me siente. Evite ese tipo de expresiones que dio el presidente. Está en un ambiente muy cambiado. No. Sustituye No. y se incorporan dos cosas. Una, que solo cuando no indique su domicilio voluntariamente, ¿no es cierto? O sea, cuando no indique su domicilio, puede ser conducido a una unidad policial y no residente. Porque puede ser el furgón que está cerca. Se establece, o sea, y ya no es acá que es un tipo abierto que puede ser conducido en cualquier situación, sino que solo cuando se indique su domicilio, el pasajero infractor, en el momento hospitalizado. ¿Sí? Sí, pero Sí. ¿estamos? ¿La firma también? No. ¿Quieren firmar? ¿Quieren firmar allá? Pero la dica es solo para los efectos que no muestre el carnet de identidad o no muestre en este caso la dirección. En votación entonces la indicación que está Sí. corriendo en este momento. Tómenla. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, A favor. don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson, Me abstengo. abstención, don Felipe Leterier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, doña Clemira, don Leopoldo Pérez, abstención, don Jorge Sabaj y el señor Iván Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Y rechazar las dos indicaciones. Y rechazada de la misma forma las otras dos. Rechazado. ¿La indicación está aquí? Sí. ¿Me la paso? Volvemos al de Volvemos diputado al Jackson, 88 a la T. página 9. 88, 4. No, el diputado Jackson está presentando la indicación. Entonces, el 88, 4. Aquí en este caso, el 88, 4 se aprobó con esta indicación. El artículo con la indicación. No, ahora vamos a ver la T. La 4 es la que votamos. Escúcheme bien, está haciendo una nueva indicación, nosotros tendríamos 3 y la 88 3. Así es. Ahora volvemos al 88 ter. Diputado, El 88 cuáter se aprobó con la indicación. sí. Ya. Perdón. Presidente, previo a seguir, ¿los parlamentarios podemos seguir presentando indicaciones? Y había un plazo, o permanentemente mientras tengo la votación. Sí. Ah, ya, perfecto. No, yo pregunto para no... Ya. Ofrezco la palabra. Pero hay que leerla. Hay que leer la la indicación del 88 no. A ver, el 88 usted lo leyó y se Sí, está entero, leído. y está leído. Y se le dio el tiempo al diputado Jackson para redactar la indicación. Y la redacté. Entonces, Sí, por eso. esa es lo que hay que leer. Eso es lo que faltaría. Nada. Eso. Leo entonces. Dice, intercálase entre ferrocarriles y que en el tercer inciso del artículo 88 ter, debidamente identificados, ¿cierto? Debidamente identificados. ¿Dónde está? ¿Lo ubicaste tú, Sole? Ofrezco la palabra. Aquí, entre ferrocarriles, No, en la página 9, abajo. entre ferrocarriles y qué? Ofrezco la palabra. Ferrocarriles, Señora ministra, tiene la palabra. debidamente identificados. Y preste servicio. ¿Cómo? Aquí. Obviamente identificado Sí. que preste servicio.
No, nosotros no tenemos problema con la indicación, solo que creo que la ubicación debiera ser un poquito más adelante, porque debiera decir, y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles que preste servicio de transporte de pasajeros, coma, debidamente identificados, coma, deberán consignar. Más adelante. Yo creo que sí, una indicación. Ahí sería, ferrocarril. Préstame una indicación. No, porque lo podemos arreglar nosotros. Sería en el penúltimo renglón, Eso. o en el antepenúltimo renglón. Después de la palabra pasajeros. Aquí tengo marcado y tengo aquí el frente. Proponen que acá. No, proponen que acá, mira. Transporte Tercera público, línea. pasajeros, coma, ¿Transporte de debidamente pasajeros? identificado. Ahí, entre Bien, la pasajero entidad y debe. competente. ¿Estás seguro? Servicio de transporte de pasajeros Ahí, después de la palabra pasajeros, que preste servicio de transporte de pasajeros debidamente identificado, requiriendo a la ¿sí? entidad. Deberán consignar, Requiriendo. Ahí está. ¿sí? Deberán consignar los datos de la persona que sin ser titular utiliza un instrumento. Para hacerlo completo, digamos, para todo. Ya. ¿Estamos? Ya, estamos, ahora sí. Tome la votación, señor secretario. Entonces, se vota el 88 TER con las indicaciones, con todas las indicaciones presentadas. ¿Ah? No, po. Ah, y los demás que están discutidas, las últimas. El penúltimo. Sí. po. Ay, no sé. No, es que son... Usted vea, es que No, pero estás pidiendo votación separada o no. Sí se pueden, porque son... Es otra cosa la de. Cuando son dos indicaciones Exacto. por separada, el procedimiento es que se voten por Son separado. 3 indicaciones ahora. son Claro. 3 indicaciones. Son que- 3. Por eso, Y pueden coexistir las 3. yo creo que Hace 8 años. Felicito a Ok. ustedes. Entonces, ¿De cuál? votación solamente la del diputado Jackson. No, pero empecemos al revés, por las que A estaban ver. primero y esa última. Es que si se vota la del diputado Jackson y se aprueba el diputado Jackson, se incorpora al tiro a la... Y es primero que la del Ejecutivo y Claro, la otra. así es. Entonces hay que ir por un orden. Señor secretario, toma la votación. Entonces, en votación, la indicación del diputado Jackson. Doña Jenny Álvarez a favor. Doña Loreto Carvajal. Doña René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. a favor. Don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Clemira Pacheco. Aunque es redundante a favor de hacer. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj y don Iván Flores. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por la Aprobada por unanimidad la indicación del diputado George Jackson. Y García. Por unanimidad. Y García. Sí, René García. Estamos. Entonces, esta la tenemos lista. Ya. En votación entonces, claro, la del Ejecutivo. ¿Las dos juntas o separadas? Es que las dos son... Esto ya depende, es la No, voluntad de la tomemos la comisión. junta ¿De qué porque forma la- quieren votar? ¿Ah? Presidente, es que como... A ver, Sí, yo estoy- espérate, diputada Clemira Pacheco tiene la palabra. Diputado Jackson. Ya, diputado Jackson. No, es que yo lo único que quería hacer antes y que por eso hay que redactarla completo porque procedimentalmente lo que decía el secretario es que no se puede hacer indicación sobre indicación. Sí. Pero lo que se quería incorporar en el inciso último, que es solamente a la indicación de los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal, es que después de precedente se haga énfasis que esos datos que se recogen están protegidos por la ley 19.628. O sea, y que además, lo mismo que establece la diputada al final, que, o sea, todo lo otro sigue igual, pero lo único que estoy incorporando es que estarán protegidos por la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada y deberán, y sigo con lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, por eso quiero que se vote separado para alcanzar a terminar de redactarlo y que se sepa que está solamente incorporado, Esperemos intercalado. entonces y después votamos los dos. Porque A ver, diputado, tiene que redactar la indicación completa. Esperamos un segundo porque le falta poco para Le terminar falta el nada. artículo y ahí la votamos las dos juntas, Sí. con su indicación. La ministra está pidiendo la Señora palabra. ministra tiene la palabra. Conceptualmente, obviamente, veamos cómo queda la indicación, pero el Ejecutivo no tiene observación respecto a lo que plantea el diputado Jackson.
sí me gustaría volver a plantear el tema del plazo de la duración de los documentos. O sea, quiero hacer presente que esto tiene que ver con la destrucción o no de los documentos que se utilizan para hacer la denuncia y que estos elementos podrían ser prueba y de servir al infractor más que a cualquier otra persona. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que sea consecuente y sea por un plazo máximo de 3 años. Hoy día los documentos se destruyen después de 5 años. Esa es la regla general contenida en una circular emitida por la Contraloría General de la República, que dice que los instrumentos públicos se destruyen después de 5 años si es que no van al Archivo Nacional. Entonces aquí estamos haciendo una norma que reduce demasiado, digamos, el plazo de conservación de los documentos a solo 6 meses. Entonces, Hagámosla concordante. Ese es el planteamiento. Diputada Pacheco. Disculpe, pero a ver, lo que plantea el diputado Jackson es también hacerlo coherente en relación a la ley de protección de los datos personales. Ya eso no es problema, que se pueda incorporar en nuestra indicación. Y segundo, también para hacerlo coherente, porque tenemos que hacerlo coherente lo que es el proyecto, es cambiarle, y eso yo puedo pedir la unanimidad para que se autorice a que el secretario lo pueda incorporar, ambos casos en este sentido, a que sean los 3 años, ya que lo tenemos que hacer coherente en relación a... Perdón, disculpe. Me faltaría la indicación. Pero es incorporar... cambiar 6 a 3 años. Eso no lo puedo incorporar yo de manera formal. Bueno, yo lo coloco entonces que se reemplaza de los 6 a los 3 años. Ya, hagámoslo. A mí me da lo mismo el procedimiento, pero yo prefiero que... Presidente, si me permite. A mí no me importa el procedimiento, o sea, que se vote con o sin el papel me da lo mismo, pero a mí me gustaría que hubieran votaciones distintas, 6 meses o 3 años. Yo al menos soy partidario de la indicación original de la diputada y del diputado Andrade por 6 meses. Ahora, que se vote una de las dos, porque esta es la original, si es que se presenta otra, está bien. Una que diga 6 meses, otra que diga 3 años. Pero no tiene para qué reescribirse. O sea. A ver, presidente, yo no tengo problema, pero nosotros consideramos que 6 meses será lo correcto. Pero también entiendo de que hay un procedimiento y hay una norma que ya existe que tiene que ver con los 3 años. 5 años lo que pide Contraloría y aquí estaríamos cambiando. Entonces, por eso hago alusión a que la incorporación que está haciendo el diputado Jackson lo está haciendo coherente con otra norma que ya votamos la semana pasada, que tiene que ver con la ley de la protección de los datos personales. Y segundo, también para hacer coherente el proyecto, en lo que plantea la ministra de los 3 años, tampoco tengo el problema. Entonces, aquí estaríamos cambiando entonces a que no existan los 3 años en este proyecto, sino que los 6 meses. Eso es lo que está pasando. Ok, entonces habría que redactar la indicación que diga cambiar los 6 meses por 3 años. Que ya, va a cambiar va a hacer la indicación. Están confeccionando las indicaciones y ahí las leemos y vemos cómo sale. La de Jackson está lista, la del diputado Jackson está lista, faltaría la de la diputada Pacheco. El Ejecutivo está haciendo otra. El Ejecutivo, ya. Giorgio, le puede incorporar los 3 años también, si no hay problema. Sí, pues. Exactamente. Si lo que le estamos redactando, está suspendida la comisión. Si todo, si la transcripción total no me punto por punto viendo los cambios, porque esto después se da al Senado. Entonces, pero tengo que tener la constancia escrita. Y las votaciones. No, porque lo ha votado sábado y eso es el rey. Los compañeros de ¿Está todavía acá? No, se parece que Presidente. Diputado Mesa tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo escuché a la ministra, a ver si no me equivoqué, que hay que ser un poco concordante con lo que sucede con la papelería, con los documentos del Estado, que tienen un tiempo de duración y luego se van al archivo o desaparecen. Entonces, si nosotros estamos reduciendo esta documentación, estamos cambiando la normativa completa. Está bien, pero o traemos los otros a los 6 meses o llevamos esto a los 3 años. Pero presidente, si se está haciendo la indicación... La indicación la están haciendo... Disculpe, presidente. No
quiero entrar en una discusión porque estamos de acuerdo que se van a votar las dos. Espera, un momentito. Se van a votar las dos indicaciones, la que dice 6 meses y la que dice 3 años. Entonces ahí se va a arreglar el problema. Se va a ir decantando. Diputado Asbun tiene la palabra. Mucha, presidente, pero ya me dijo, ya no importa. No, el gusto no. Después le doy otra vez para que usted debata con Asbun. Diputado Asbun tiene la palabra. No, pero que pueda... Diputado Asbun tiene la palabra. ¿No? Bueno, quiero insistir en lo que plantea la ministra. O sea, yo creo que el objetivo del proyecto de ley es uno, que es tratar de terminar o buscar la mejor manera de evitar la evasión. Eso significa que nosotros, el objetivo de este proyecto no es modificar otras leyes ni el espíritu de otras leyes diferentes. Y aquí lo que en el fondo con la indicación lo que se está haciendo es entrar en otra área completamente diferente que tiene que ver con un tema distinto que no es ni siquiera esta comisión la llamada a debatir ni discutir modificaciones sustanciales como esa. Por lo tanto, si es que algún parlamentario tiene algún reparo, yo creo que lo sano es presentar un proyecto de ley distinto a lo que nosotros estamos discutiendo hoy día. Porque si no, obviamente, lo que estamos haciendo, para variar, es anteponiendo una ley por sobre otra, generando confusión, generando interpretación, y que a la larga lo único que provoca es generar vacíos legales que al final nadie entiende. Y en eso, o sea, tratemos de ser concordantes con la ley existente. De lo contrario, presentemos un proyecto de ley distinto, pero que no tiene nada que ver, en este caso, con la discusión que estamos haciendo en relación al tema de la evasión. Gracias, diputado Asbun. Tiene la palabra diputada Pacheco. Presidente, vamos a votar como usted acaba de plantear para no tener mayor discusión, pero solamente quiero decir que el cambio que está haciendo el diputado Jackson es mantener el artículo, o sea, la indicación nuestra, solo incorporando la ley de la protección de los datos personales. Y segundo, con los 6 meses. Y lo que nosotros lo que la ministra va a hacer es otra. Entonces, yo quiero solamente que tengamos la coherencia en el proyecto, nada más, porque nosotros ya votamos una indicación anterior, también nuestra, que se rechazó porque se incorporó el tema de los datos de la protección de los datos personales. Entonces, yo por lo menos votémosla separado, tanto con esa incorporación y con la incorporación se mantiene la indicación, pero con los 3 años y no 6 meses. Gracias, diputada. Ministra, tiene la palabra. No, solo para precisar de nuevo que las dos indicaciones entonces van a incorporar el agregado que señaló el diputado Jackson de protección de los datos. O sea, las dos llevan eso, no hay problema. Y la discusión es 6 o 3 años. Eso. Vamos a poner en votación primero la de 3 años, voy a dar lectura, Ya. fue preparada y después sigo dependiendo. Por favor, léala, señor secretario, y votamos. En este momento no la tengo. ¿Me puede pasar la indicación, diputado Letelier, por favor? Después la firmamos. No, esa no la he leído. Gracias. También esta es una indicación para agregar el siguiente inciso final al artículo 88 ter. Todos los datos que consignen los funcionarios en cumplimiento de las obligaciones descritas en los incisos precedentes estarán protegidos por la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada y deberán ser tratados solo con la finalidad de efectuar la denuncia de las respectivas infracciones cometidas por los usuarios a las autoridades competentes. Los datos consignados deberán ser destruidos dentro de un plazo máximo de 3 años contado desde su consignación. Tome la votación, señor secretario. Pero votemos ya. Okay. Fírmela. Pero tome la votación. En votación la indicación que recientemente fue leída. Doña Jenny Álvarez. A favor. ¿Es la de los 6 meses? No, 3 años. ¿Por qué se vota una primero que otra? 3 años. Es así. Ya lo he determinado. Porque la de Tome 6 la meses votación. cae si se aprueba la de... Tome la votación. Sí. Doña Jenny Álvarez. A favor. Doña Loreto Carvajal. ¿Es determinante? Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Sí, presidente, yo quiero votar en contra y la verdad es que no sé por qué, o sea, cómo se define el criterio, me gustaría saberlo, de cuáles son, cómo se elige qué se vota primero, porque hay un orden de presentación de las indicaciones y yo, al menos según lo que conozco, se tiene que poner en votación según el orden de llegada cuando son el mismo artículo, cuando son el mismo inciso, entonces la verdad es que es algo reglamentario. Reconozco entonces, que yo pedí que se votara esta entonces primero. no es lo mismo, y por eso quería saber el criterio, no es lo mismo rechazar una indicación porque todo
Por eso, yo al menos estoy a favor de la otra indicación, entonces quiero ¿Se va a rechazar votar, esta. diputado? No, pues no se va a votar, ese es el problema. Por eso, ¿Se va a votar? reconozco que ¿Se yo va a pedí que votar? se votara esta primero que estaba haciendo el Ejecutivo. Don Felipe Letelier. Yo rechazo. Don Felipe, a favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. En contra. En contra. Lo digo igual que mi Don indicación. Leopoldo Pérez. Yo tengo que defender Don mi Jorge indicación. Sabaj y don Iván Flores. Don Iván. La ministra Iván, está A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación. ¿Esta es la que votamos? Sí, Eso es lo que sean por rechazada la claro. esta es la de los 3 años. No, esa es la de Jackson. No, esta no. ¿Dónde está la otra indicación? Ahí, para firmarla. Esta, la de los 3 años. Ya. ¿Algo más que votar, señor secretario? Espérese un momentito, presidente. ¿Alguien quiere firmar la indicación? Por favor, diputado Asbun. Se rechazó. ¿Qué hacemos 6 ahora? meses rechazados. Ahora tenemos estas otras 2 indicaciones pendientes. Esta y esta. ¿Y qué hay que hacer ahí? Ponerlas en votación. Estas las 2 últimas indicaciones no las hemos votado. Pero está La, bien, que, pero la esa- del Ejecutivo y la de Pero con la que doña acabamos Andrade de y aprobar. otros. A ver, con la que acabamos de aprobar. Esta se rechazó. No, pero la que acabamos de aprobar. ¿Sí? Esta. Ya, y la del Ejecutivo. Ya. Por eso, sí, pues por eso te van a rechazar por la misma votación. ¿Cuál vamos a rechazar? La de abajo está rechazada. Esta está rechazada por la misma votación Sí. y la de don Giorgio Jackson y corresponde votar la del Ejecutivo. Entonces. Vamos a votar la del Ejecutivo en la página 9, número 3 del comparado. Señor secretario de lectura. Esta fue leída. Tomamos votación. Ah, ya, perdón. Tome votación. Se pone en votación entonces la indicación del Ejecutivo que está en la página 9. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. No, la indicación. Don Javier Hernández. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio. El Ejecutivo. Se la del Se Ejecutivo. complementaba con la universidad. La única diferencia que tienen son los 6 de... Me abstengo. Abstención. Don Felipe Letelier. 88 temas. Don Felipe, es la indicación del Ejecutivo. El A favor. 88 temas, a favor. Sí. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Abstención. Abstención. Don Leopoldo Pérez. Abstención. Abstención. Está con la mía. Don Jorge Sabaj y don Iván Flores. A favor. La mía, entonces tengo que abstener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Bien. Ahora pasamos a la página 11. 5. Me falta una indicación. Me No. falta la indicación de los 3 años. No es hasta el botalla. Pues. Sí, está votada, pero no la tengo materialmente. ¿Esta es? Está aprobada. Sí, pues tengo que tenerla. Ya. Vamos, pasamos a la página 11, artículo 196, 4. Señor secretario. Está aprobado también. Todo esto está aprobado. Sí, espérate. Es que la 10 la aprobamos. La aprobamos y rechazamos. El 4 está listo. Número 4, que pasó a ser 5, dice, agrégase los siguientes artículos 196 cuater y 196 quinquias. Página 11. Sexies y septies. Artículo 196 cuater. Página 11. Será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales el que falsificare cualquier instrumento dispositivo de pago de tarifa que permita acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. Para este efecto se entenderá que comete falsificación el que modifique o altere cualquier dato de fabricación del medio de pago, altere las fechas verdaderas, haga en un documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido, dé copia en forma fehaciente de un documento supuesto que manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original, copie parcial o totalmente la información o modifique los datos contenidos en el medio de acceso sin estar debidamente facultado para ello. Al autor del delito previsto en este artículo se le impondrá el grado máximo de la pena corporal allí señalada, según el caso, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes.
cuando se falsifiquen instrumentos o dispositivos para uso masivo, cuando se falsifiquen los instrumentos o dispositivos para comercializarlos, distribuirlos, lucrar de cualquier otra forma con ellos, cuando se trate de un empleado público que comete falsificación abusando de su oficio. A este artículo 196.4 se presentaron indicaciones. El diputado Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas para modificar el 196.4 como sigue. Intercálase en su inciso primero entre las expresiones de tarifa y que permita la siguiente oración: de acreditación de dicho pago y o de rebaja tarifaria u otros beneficios. Intercálase en su inciso segundo entre las expresiones se entenderá y que comete la palabra especialmente. Reemplázase en el numeral quinto del inciso segundo la expresión o modifique por la proposición de y elimínase la letra B de su inciso tercero, pasando la actual letra C a ser B. Eso está al 196.4. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio a la señora ministra. ¿Qué sucede en estos casos cuando sean menores de edad? Porque existe beneficio como la tarjeta del pase escolar, digamos, para enseñanza media y básica. Ministra. A ver, primero, antes de contestar la pregunta concreta, quería comentarles que las precisiones que están contenidas acá básicamente dicen relación con la intervención y con el trabajo posterior que pudimos hacer con el especialista en Derecho Penal, Jaime Winter, que quiso aportar, digamos, en esto y que nos dio y nos dijo que había que hacer estas correcciones. Por lo tanto, básicamente corresponden a eso, ya que él vino también a la comisión. Y en particular, respecto al tema de los menores, la verdad es que primero que rige las reglas generales, digamos. O sea, acá si hay algún tipo de delito que sea verificado por un menor, existe la responsabilidad penal juvenil, si es menor de edad lo representará, o sea, no hay una regla especial. Ahora, sí debo hacer presente que hay un tipo que corresponde a una falta, digamos, que está relacionado con la sanción de un documento, o sea, y que eso no es un delito, sino que es una falta, precisamente pensando en un escolar que su pase le hace algún tipo de adulteración, tiene una sanción que no es penal, sino es una falta de policía local y ahí aplica la regla de policía local. ¿Ya? Gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra. Diputado Jackson tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una consulta con respecto al artículo, o sea, al primer inciso, porque se entiende que son de distinta gravedad para la fe pública y, en el fondo, para como una falta, las primeras 5 causales que las que vienen después, que las segundas, donde se establece explícitamente que sería en su grado máximo, son aquellas donde se hace uso masivo de la alteración, probablemente con una finalidad de negocio o algo así. Las primeras son de uso individual. Por lo tanto, no entiendo y quería consultarle al Ejecutivo y al asesor por su intermedio, ¿por qué no se pone que será sancionado con la pena de presidio menor en alguno de los grados, pero que se ponga el grado para los 5 primeros, y en el último que se ponga en su grado máximo, porque si no queda el espacio a que pueda ser el presidio menor en su grado máximo para, no sé, cualquiera de los primeros 5 causales, lo que podría ser desproporcionado. O sea, está bien que se sancione, pero podría quedar desproporcionado. Entonces, quisiera saber cuál es la justificación de que no se haga un tipo penal que a una falta, es decir, las 5 iniciales, que parecen menos graves que las otras, poner, por ejemplo, presidio menor en su grado mínimo medio, algo así, y después en las que son de fabricación masiva y por lo tanto que tienen una alteración y una gravedad mayor, poner, como sale acá, el grado máximo de dicha pena. Entonces quería consultar eso porque me parece que sería como más ordenado y más proporcional. Señora ministra, usted, señor asesor. Primero, solamente a propósito de que lo mencioné al principio, me gustaría si podemos revisar rápidamente en la página 14, en el numeral 4, se establece la falta a la que yo hacía referencia, solo para que tengamos presente que eso también forma parte del tipo que se puede dar. Ahí dice acceder a los servicios de transporte, sin ser su titular o alterando para el exclusivo uso personal, un pase escolar o pase de educación superior, etcétera. Entonces, cuando es la alteración para el uso exclusivo personal de cada persona, en ese caso no es un delito. Esa sería la pena menor, digamos, no es un delito, constituye una falta, ¿bien? Esa sería la más baja, ¿ya? Luego de eso, efectivamente, están los delitos previstos para los casos de modificar o alterar los datos de fabricación, etcétera,
que son los numerales 1 y 5, a que ha hecho referencia el diputado Jackson. Y la verdad es que nosotros tomamos como base lo que hoy día establece el Código Penal para la falsificación. Por lo tanto, si ustedes estiman pertinente hacer una restricción en eso, la verdad creemos que puede ser discutido, pero que nosotros creemos que está bien lo que está planteado, digamos, porque es consecuente con el delito de falsificación general. Gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Diputada Carvajal tiene la palabra. Sí, respecto a eso, presidente, la verdad es que la ministra lo ha expresado muy bien. Hay un rango, digamos, que no es atribuible a nosotros, sino que está determinado por el Código Penal respecto a las circunstancias que pudieran ser o agravantes o atenuantes. Es decir, eso queda a criterio del tribunal y particularmente, ¿cierto?, del juez, que va a tomar en conciencia estos antecedentes para asignar una pena de antemano. Decir que la más baja o la más alta no corresponde, no procede ni siquiera a la legislación madre, que es el Código Penal, que habla de las sanciones, por cierto. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Tome la votación, señor secretario. ¿Votamos el artículo 196 con todas las indicaciones? Sí. Sí, a la diputada Carvajal o Álvarez o Letelier o Venegas, ¿por qué eliminar la letra B de las causales? Porque a mí me parece que esa es una causal grave. O sea, cuando se falsifiquen instrumentos o dispositivos para comercializarlos, distribuirlos o lucrar en cualquier forma con ellos, a mí me parece... ¿Dónde se separa? Se separa el catálogo. Adelante. No, pues se elimina. Eso es lo que hace el... Diputada Carvajal. Gracias, presidente. Contestarle al diputado y colega Jackson que la verdad es que se hace la distinción, puesto que el delito referido a la letra B del 196 establece delitos relativos a la comercialización y los anteriores son todos respecto a la falsificación, sin perjuicio que este delito está tratado más adelante, referencia solo a la comercialización, por eso la distinción. Espere, le digo al tiro. Se incorpora en el artículo 12, o sea, perdón, en la página 12, en la última indicación, para intercalarse entre los 96 sexíes y pasando a la actual sexía, el artículo 10. Y a propósito de eso, fue una recomendación del profesor Winter cuando estuvo acá en la comisión. Exactamente. Ok. Muchas gracias, diputada Carvajal. Tome la votación, señor. Votación el artículo 196 cuáter con las indicaciones presentadas. Doña Jenny Álvarez. A favor. A favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Letelier. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Iván Flores. A favor. Tenemos 13. ¿sí? 13 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. El artículo con las indicaciones. Ahora vamos a pasar a la página 12, al artículo 196, quinquies. Aprobado unánime. Así, señor secretario. Voy. Lea. El artículo 196 quinque dice así: será sancionado por la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales el que maliciosamente hiciere uso de un instrumento falsificado para acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. Se presentaron indicaciones a este artículo que dicen: reemplaces el artículo 196 quinque por el siguiente, artículo 196 quinque. Se entenderá que comete falsificaciones que maliciosamente hiciere uso de un instrumento o dispositivo falsificado para acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. El que incurre en esta conducta será sancionado con la pena establecida en el artículo precedente. Y el diputado Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas para intercalar el siguiente artículo 196 sexy, pasando el actual sexy a ser septis. Artículo 196 sexy. Será sancionado con la pena agravada del artículo 196 cuáter el que comercialice o distribuya los referidos instrumentos o dispositivos falsificados. Ofrezco la palabra. Diputado Jackson. Este es 196 cuáter. 196 cuáter. Sí, presidente, Con honestamente no me queda claro si es que alguien hiciera uso de un instrumento falsificado para acceder a los servicios de transporte y falsificado, como, todavía no me queda claro si es que corre esta norma o la norma del número 4 en la página 14, donde dice acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros o con un mecanismo o instrumento que no sea el titular.
y alterando para uso personal. Entonces, la verdad es que queda confuso. Yo no sé si es que a los otros parlamentarios les queda nítido cuando una persona ocupe un instrumento de lo cual no es el titular o está adulterado, ¿cuál de las dos infracciones está concurriendo? O sea, no sé si está incurriendo en el 196 quinquies o si está incurriendo en una falta, en una infracción gravísima, como está modificado el artículo 199 en la página 14. De verdad no me queda claro. Como que las dos son causales al mismo tiempo. Entonces queda como redundante. Vamos a dar un minutito al Ejecutivo para que vea. Gracias, diputado Jackson. Vamos a dar un minuto al Ejecutivo que puedan verlo. Ofrezco la palabra. No, está bien. Algún diputado puede decir algo mientras el Ejecutivo revisa. ¿Ah? ¿Qué? No me parece. A ver, déjame ver. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Ella? ¿Ella lo pone? Ah, huevo. ¿A dónde muestran? Ser su titular, alterando para uso Bueno, tiene parte de la razón. Aquí yo lo que veo es que estoy usando tu carnet. Este gallo está solamente, este es el comerciante. Este es el comerciante. Sí, pero Este es el problema. ¿Ah? El 196 quinto. Ese era uso. Sí, sí. Para el uso exclusivo de quien efectúe tal alteración. Pero la parte sí se hace uso sin ser titular y aquí hace uso sin ser titular. Sí, pues, pero este es de tipo genérico. Diputado Flores tiene la palabra. Presidente, lo que pasa, si me permite, presidente, colega, lo que pasa es que son tres situaciones distintas. A ver, escuchemos al diputado Flores. Lo que pasa, colega, es que son tres situaciones distintas, colega Jackson. Lo que pasa es que son tres situaciones distintas a nuestro entender. Uno, el que lo usa para su propio beneficio. El otro es el que falsifica y el otro es el que comercializa. Eso es lo que está... Son tres cosas distintas. Eso es lo que pude leer. Son tres causales distintas. Uno es el que falsifica, el otro es el que comercializa y el otro es el que utiliza para su uso personal. Si me permite, Gracias, presidente. presidente. Es que entendiendo la diferenciación que hace el diputado Flores, lo que uno no puede saber es si la persona lo falsificó o no, solamente puede verificar su uso. Por lo tanto, el artículo 196 quinques lo que está diciendo es el que maliciosamente hiciera uso de un instrumento falsificado. La verdad es que no estamos ejerciendo un juicio si que la persona lo falsificó o no. Simplemente estamos diciendo que usó un instrumento falsificado. Eso, para mí, al menos en mi interpretación, es exactamente lo mismo que acceder a los servicios de transporte público, y voy a acortar, sin ser titular o alterando para el exclusivo uso personal un pase o mecanismo que permita el transporte público remunerado. Para mí es lo mismo. O sea, yo aquí no quiero, o sea, solamente me surge la genuina duda de que es la misma situación que queda poco clara en el texto, desde qué perspectiva se va a hacer, si es que es una falta grave o si es que es un delito, y la distinción es no menor. Gracias, diputado Jackson. Don Fernando. Sí, ahora yo creo que aquí está la explicación. A ver, diputado, en primer lugar, el artículo 196 quinquies se reemplaza o se sustituye por otro artículo que asimila la pena del que maliciosamente hace uso del instrumento a las mismas sanciones que tienen quienes falsifican, porque en la explicación del profesor Winter se establecía que si establecíamos penas separadas y no asimilábamos una a la otra, podía darse el caso que por un hecho que es la falsificación y el uso, se llegara a aplicar dos sanciones, doble sanción. Esto lo que quiere evitar es que se aplique esa doble sanción y, por tanto, a quien hace un uso malicioso del instrumento se le asimila a falsificación para los efectos de aplicarle la sanción. Eso, primero, uso a sabiendas de que el instrumento es falsificado. Y tú tienes la intención de engañar. Sí. Activa del sujeto.
Es un elemento de prueba. Es un elemento de prueba, no... Eso es imposible saberlo. Claro. Es como cuando pagas con un billete falso, tú no sabes si estás pagando con un segundo, billete. diputado, la otra duda que tenía el diputado Jackson, en el numeral 4, cuando dice acceder a los servicios de transporte público remunerado pasajero utilizando un pase escolar, se entiende esto complementado con la indicación que hace el Ejecutivo, que es cuando ese instrumento tiene un beneficio. El pase de tu hermano, por ejemplo, se usa el pase escolar del hermano, por tanto se trata de un instrumento que tiene algún tipo de beneficio, no el uso de cualquier instrumento que, por ejemplo, una tarjeta VIP que se le ha cargado dinero fraudulentamente. ¿Se aclaró, diputado Jackson? A ver, tiene la palabra. Me queda medianamente clara la separación, pero me queda un vacío. ¿Qué pasa si es que una persona tiene una tarjeta VIP que, siendo falsa, no es con beneficio, pero que no se puede comprobar que la persona lo hizo maliciosamente? O sea, que al final, lo que hace la indicación del Ejecutivo en el 199 ejerce precisamente, reduce la acción de la falta solo a aquellos casos donde se asigna un beneficio, no al caso general de uso. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona... Sí, pues eso me acaba de decir que... Solo cuando es con beneficio. El número 4, cuando es beneficio... Diga la página, Fernando. Página 14, ¿no es cierto? Hay un numeral 5 que dice, modifícase el artículo 199, agregando el siguiente numeral 4, letra D. Claro. Acceder a los servicios de transporte público remunerado pasajero utilizando un pase escolar, pase de educación superior o cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado pasajero sin ser su titular o alterando para el exclusivo uso personal un pase escolar, un pase de educación superior o un mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado pasajero. Y se agrega, y ahí es donde se reemplaza. O sea, perdón, se reemplaza. Es que por eso se reemplaza. Se reemplaza que es con beneficio. En la medida en que ese instrumento tenga un beneficio, se entiende que es solamente comete una falta. ¿Me está dando la razón entonces? No, porque la DIF no tiene beneficio para todo. Por eso, bueno, o sea, a lo que voy... Evitemos... Pero en el uso malicioso, lo que decía el diputado Jackson, ya es un tema, la intención del uso, en el uso malicioso ya es un tema de prueba que el fiscal tendrá que acreditar que hubo un uso Diputado malicioso. Jackson, ¿quiere decir algo? Sí, presidente, es que creo que es importante. En la modificación que plantea el Ejecutivo al número 4 del artículo 199, se acota, ¿no?, la falta solo a aquellos usos que se refieren a un beneficio, es decir, pase escolar, imaginémonos que hay de adulto mayor, lo que sea. Antes era para cualquier caso de instrumento. Ahora solo se acota a aquellos que tienen beneficio. A diferencia de eso, en el artículo 196 quinquies se hace expresa referencia al uso de un instrumento, sea con o sin beneficio, no lo establece la diferencia, pero cuando es con malicioso uso. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos en los que no se comprueba que hay un uso malicioso, pero que no tiene beneficio? Queda fuera, queda con un subconjunto vacío. No se sanciona con nada. Porque no es malicioso. No, pues si no hay un uso malicioso... No, me refiero, se sanciona solo cuando es con beneficio, pero no cuando es sin beneficio. Es que en ese caso, el que O sea, no me hace un parece uso, el que no hace un uso malicioso es un actor de buena fe al momento de efectuar el pago con ese instrumento eventualmente falsificado. Es lo mismo, diputado, que usted vaya a un supermercado y pague con un billete falso. Usted no sabe. El que se va a dar cuenta es el cajero. Entonces, ¿por qué sería una falta si es que sin uso malicioso yo porto, por ejemplo, el pase de mi hermano en vez del mío, que podrían haber estado hablando? Porque esa sí es una falta y no... No, pues no es malicioso. A ver, pero ya estamos hilando demasiado fino. O sea, se están en una mesa, están los dos carnes, van apurados en la mañana, tú tomas el de tu hermano, te quedó el otro, ya. Eso es la casuística, pero, ¿Ah? diputado, no sé si hago ver el punto, si de verdad Sí, no estoy está hinchando bien. por hinchar. Sí, no sé. Hay un caso en el... Es que si nos vamos a la casuística. O sea, pon ejemplo y cambia de una situación a otra, en el ejemplo. Eso es la mejor forma de ver cómo anda. Es que lo que pasa es que acá solamente, o sea, estamos, según el numeral 4 que se agrega en el 199, incluso con la modificación que hace el Ejecutivo, lo que se establece es que existiría algún caso en el cual alguien ocupa un instrumento que tiene un beneficio y que lo ocupó de una manera no maliciosa y que por lo tanto sería sujeto de una falta gravísima. ¿Ya? Ya, dejémoslo que... Sería una falta gravísima, pero no sería delito. ¿Ya? Si es que esa persona, en vez de ocupar una tarjeta que tenía un beneficio, ocupa una tarjeta que no tenía beneficio, no es ni falta ni tampoco delito. Y esa es la pregunta. ¿Por qué no queda hasta...? ¿Por qué eso es lo que me pasa.
Cualquiera la puede cargar con un programa falso. Eso es. A ver. Tener en Fernando, consideración, tiene la palabra. gracias, presidente, perdón. Hay que tener en consideración que en el caso supuesto del número 4 del artículo 199 se trata de instrumentos que son personalizados, además. Nominativos. O sea, estamos hablando de, para el efecto de tener beneficios, o sea, al momento que tiene beneficios tiene que ser nominativo. Así el pase escolar, así el de adulto mayor. Por eso es que le decía que con la indicación se entiende la coherencia de la otra también, también presentada. Al Estado, en el fondo. El robo de plata al Estado, pero que puede ser también mediante un programa computacional trucho, que uno lo carga y no gasta en nada de plata. Ok. A ver, aquí, a ver, ¿me permiten? Aquí se han dado explicaciones de dos lados. No, a ver, ¿me permiten? Aquí se han dado, don Fernando, aquí se ha dado lo que dijo el profesor Winter, que había que... Posteriormente hay una discusión si quiénes tienen los beneficios y no tienen los beneficios. Esto está absolutamente determinado en este instrumento, porque nadie va a saber que eso es maliciosamente o no, hasta que lo pillen, que está con una cosa falsificada, porque el señor que lo presenta y lo ha sacado, se lo han dado, él no sabe que es falsificado. ¿Cuándo se van a dar cuenta que es falsificado? Cuando lo pasen a lo mejor por la cuestión y digan, chuta, esto no funciona. ¿De dónde sacó esto? Ya, sabe o no sabe, exactamente, eso es una discusión bizantina, por lo tanto vamos a poner en votación el artículo. El artículo... No, presidente. Pero sigamos para... Presidente. Si es pertinente, Presidente, disculpe, pero quiero escuchar a la ministra. Ya lo dijeron, ya. Ministra, que nos aclare. No, porque la verdad es que quedamos confundidos. O sea, yo Encuentro que entendí la aprehensión del diputado Jackson y por un momento también guardé silencio porque efectivamente entendí el punto que él estaba haciendo, pero yo creo que es más fácil si uno lo lee al revés. Resulta que solo es posible que se dé el supuesto de la falta contenida, establecida en la página 14, cuando hay una tarjeta que es nominativa, porque solo en ese caso yo puedo optar a un beneficio y en ese caso puedo aparentar la titularidad. Eso no se da en una tarjeta VIP cualquiera única, porque entonces cualquiera la puede usar y ahí nadie está alterando ni se está poniendo en el lugar del otro. Entonces, por eso sería más fácil leerlo. Fraudulentamente la tarjeta VIP. El que la carga fraudulentamente. Sí, eso sí está previsto en otro, cuando por ejemplo utiliza un medio tecnológico para cargar y todo eso estaba previsto en otra parte. Entonces, claro, eso es otro delito específico. Sí. Okay. Yo creo que así se explica más fácil. Quedó clarito. Tome la votación, señor secretario. Entonces, el 196 quinque tiene la indicación que reemplaza este artículo, por lo tanto se pone en votación la indicación del costado derecho de la página 12, que reemplaza el artículo por el que se dio lectura. La de la columna de la derecha, que está reemplazando el 196 quinque por el que se indica ahí, en la primera. Álvarez Carvajal de Teribe Venegas. Ya, listo. Doña Jenny Álvarez, a favor. Doña Loreto Carvajal, a favor. Don René Manuel García, a favor. Don Gustavo Abún, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. A ver, quisiera argumentar mi voto. Yo voy a votar en contra de la indicación, porque me parece que estamos incurriendo en una, creo, todavía no me queda claro, pero creo que estamos incurriendo en un vacío en el cual estamos, por un lado, a el hecho de ocupar el transporte o los servicios de transporte público con un instrumento que sea falsificado, sin poder comprobar, porque nadie que ocupe un instrumento falsificado va a decir yo sabía que era falsificado, en la práctica, ¿ya? O sea, con el mundo real. Nadie va... Por eso, algo tan difícil de probar que va a quedar sin sanción. Antes estaba establecido como sanción, al menos como una infracción gravísima, en el numeral 4 de la página 14, que está ahí, modificación al 199, el que pudiera ser no aquellos que tienen beneficio, sino cualquier instrumento para ocupar los servicios de transporte público. Podría ser con beneficio o sin beneficio. Y me parecía mucho más nítido que ahí se estableciera que es una falta, independiente si sabía o no sabía, porque no es maliciosamente, es por el solo hecho de
subirse al transporte sin tener un documento que sea válido, sino que algo falsificado o lo que sea, adulterando o no ser titular, etcétera. Y ahora vamos a tener un vacío en el cual las personas que se suban sin transporte no se va a poder comprobar que eran maliciosos y por lo tanto ni siquiera va a tener ni falta ni delito. Entonces, por lo tanto, yo al menos creo que esto, o sea, es que no, a no ser de que le pillen maliciosamente, que me parece que es bastante difícil de probar. Entonces, vamos a incurrir o en dos problemas, o en que esos casos finalmente no sean sancionados, o en pasar una evasión a delito, que me parece a mí que es absolutamente desproporcionado, ¿no? O sea, estar castigando con presidio la evasión al transporte por ocupar un instrumento que no sea titular. Entonces, el juez se va a tener que mover en esas dos cosas, o dejar impune esto, o actuarlo como que se actúe y se gatille el tipo penal del artículo precedente para calificar como un delito el haber ocupado un instrumento que puede haber estado falsificado, asignándole maliciosamente y teniendo que probarlo. Por lo tanto, yo al menos rechazo esta indicación. Gracias, diputado. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. El señor Iván Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Aprobado la indicación al 196.15. Aprobado. Y está la otra indicación a este artículo de la diputada Álvarez Carvajal Letelier y Venegas para intercalar el siguiente artículo 196 sexe, pasando el actual sexe a ser septies. Será sancionado con la pena agravada del artículo 196 quater el que comercialice o distribuya los referidos instrumentos o dispositivos falsificados. Esto está en la página 12. Tome la votación, ¿no? Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. A favor, el 196 sexy, ¿no? Sí. A favor. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. Don Iván. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Iván Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la página. Entonces esto no corre. No corre. No. Pasamos a la página 13. No, pues 196 sexy ahora. Sexy. Ah, perdón, en la 12, sí. La 12, seguimos la 12. El Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y con multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales según las circunstancias. A. El que indebidamente se apodere, comercialice, encargue, exporte, transmita, importe o distribuya la información contenida en medio tecnológico de acceso a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. B. El que indebidamente y de cualquier modo altere, modifique, dañe o destruya los datos contenidos en un medio tecnológico de acceso a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros en perjuicio del sistema de transporte público remunerado a pasajeros. Para los efectos de este artículo se entenderá por medios tecnológicos de acceso a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros aquellos elementos o dispositivos tecnológicos autorizados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o la autoridad competente que permitan acceder a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros y pagar la tarifa correspondiente. Las penas establecidas en este artículo se aumentarán en un grado si quien incurre en las conductas 1. Las realiza maliciosamente, siendo responsable de la información con ocasión del ejercicio de oficio. 2. Las realiza sobre datos del sistema de información relativo a medios de acceso a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros y pago de la tarifa correspondiente, contenidos en el sistema de tratamiento de información de dichos servicios. Una Es sola el sexo. cosa. No hay indicación. Señor secretario, hay Ya. indicación y nos votamos mal. La segunda indicación de la página 12 de este artículo. Si usted lee aquí, podría leer, señor secretario, no ser yo que esté muy equivocado. Leí esta. Este pasó a ser septo. Se crea uno nuevo y se incorpora acá. Para integrar el 195 pasando del actual sexis a ser septis. O sea, este, sí.
Este cambia la numeración. Está bien. Ok. Ese es el artículo que hay que votar ahora. Ofrezco la palabra. Sin indicación. Ofrezco la palabra. Con la misma votación se puede aprobar, presidente. La misma votación del anterior. La misma votación. La misma votación. El sexy que pasó a ser septis. Entonces, 196 sexy que aprobado en mi vida. Sexis que pasó a ser septis. Ahora el septis pasa a ser... Septis. Después lo vamos ordenando. Entonces, este aprobado por unanimidad, aprobado por unanimidad. Ahora vamos a Optis. 196.8. Será sancionado con una multa de 4 unidades tributarias mensuales el particular que incurriere en la conducta tipificada en el número 4 del artículo 495 del Código Penal, cuando el funcionario investido de autoridad pública sea un inspector fiscal. Aquí hay una indicación del Ejecutivo, agregado por el siguiente. Reemplaza por el siguiente, ¿cierto? El que lesione a un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en razón del ejercicio de sus funciones, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente aumentada en un grado. Asimismo, el que amenace a un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en los términos de los artículos 296 o 297 del Código Penal, en razón del ejercicio de sus funciones, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente aumentada en un grado. Ofrezco la palabra. Diputado Pérez, la palabra. Presidente, al Ejecutivo, a la señora ministra, ¿qué pasa con los otros funcionarios fiscalizadores? Porque Carabineros está claro, pero en el caso de los municipales o ministerios o de los, claro, los que ponen en las chicas estas de los puntos de las zonas pagas, que están investidos de... Ministra tiene la palabra. Gracias. Bueno, la verdad debo precisar que la agresión que sufrió el día jueves pasado una inspectora, era precisamente una inspectora que trabajaba para un privado, para Alsacia, digamos. En ese caso, el agresor, que hoy día está en proceso, obviamente, la sanción, no tendría una pena agravada porque ella no estaría comprendida dentro de este tipo si estuviera la ley vigente. Obviamente creo que es importante ponerlo en la mesa y también podría hacerlo los municipales y también a propósito de lo que vimos recién, el personal de ferrocarriles que realice, el personal de ferrocarriles. Ok, diputado Jackson tiene la palabra. Clemira, perdón. Presidente, Clemira, por favor. Clemira. Diputado Pacheco, perdón. No, Clemira, eso no importa. Lo que pasa es que... Lo que se estaba recién conversando, en realidad yo creo que debería ampliarse el artículo que lo que estábamos viendo ahora y que la ministra lo pueda cambiar, que pueda ser para todos los fiscalizadores, porque el daño que se le produce a la persona es grave. O sea, no solamente los que están incorporados en este proyecto son los fiscalizadores que pertenecen al ministerio, pero en realidad... la agresión es para todos, igual cualquier fiscalizador, efectivamente. Entonces sería bueno a lo mejor que la ministra lo pudiera ampliar para que estas mismas faltas o normas o sanciones sean para todos los que agredan a cualquier fiscalizador, porque en realidad... Gracias, diputada Pacheco. Diputada Carvajal tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que no sería muy complejo agregarle, ¿cierto?, el que lesione a un inspector fiscal o al que tenga atribuciones de fiscalización o al que se asimile, etcétera. Tal vez la pregunta que quiero hacerle a la ministra es cómo operan dentro del ámbito de las competencias y las responsabilidades los inspectores. Ministra, le está haciendo una pregunta a la diputada Carvajal. Sí. Ministra, decía yo al inicio que sería a lo mejor muy elemental ponerle al que asimile las funciones, pero tal vez la pregunta de fondo es decir, ¿qué competencias y qué facultades tiene, por ejemplo, una fiscalizadora o una inspectora de una empresa privada para resguardar los intereses de la empresa privada o en este caso el que presta el servicio en relación a aquella que está validada por el Estado a través de del Ministerio de Transporte? Entonces yo creo que ahí es importante hacer la distinción si es que hay diferencia, porque si no nos podemos encontrar justamente con una norma que le va a dar la misma sentencia, la misma calidad a una persona que tenga
competencias diferentes, que tenga facultades diferentes y que tenga administrativamente responsabilidades diferentes. Entonces, en eso, hacer el punto y a ver cómo lo coordinamos. Gracias. Ministra, tiene la palabra. ¿O quiere que le pueda hacer? Ministra, por favor. Sí, entendiendo lo que plantea la diputada Carvajal, efectivamente aquí estamos desde el punto de vista de la persona que agrede a cualquier persona que esté realizando un control y yo creo que de alguna forma hemos generado la conciencia de que esto es necesario y que puede estar establecido. En el artículo 88 ter que aprobamos hace un rato está precisamente esa distinción que usted plantea, diputada, en el sentido de decir que los carabineros, los inspectores fiscales y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles puede retener o solicitar la inutilización del instrumento a la autoridad competente. Acto seguido, además, puede pedir que se consignen los datos de la persona requiriendo la inutilización, pero lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es cursar una citación, una infracción, porque eso solo lo pueden hacer de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Tránsito, carabineros, inspectores fiscales o municipales. Entonces, pueden controlar, pedirle a la autoridad competente que inutilice el documento, pero no pueden sacar un parte. Hay una distinción. Nosotros creemos que igualmente se ve expuesto frente al control de la evasión cualquiera de las personas que esté colaborando en este acto. Entonces, creemos que, o sea, a propósito de lo que plantea el diputado Pérez, que al final del día es bueno protegerlo igual, porque en la calle es una persona que está haciendo el mismo trabajo salvo cursar el parque. Ya, ok. Al estar todos de acuerdo en esto, perdón, voy a darle la palabra al tiro al diputado Jackson. Al estar todos de acuerdo en esto, don Fernando, ¿usted podría redactar la indicación para agregar a todos los fiscalizadores, por favor? ¿Sí o no? No es tan simple, parece que no es tan simple, porque si no no habría la concordancia con lo que se aprobó más atrás. A ver, ¿cuál es la propuesta ministra, para resguardar la integridad? Perdón, de las presidente. personas que- Vamos a dar la palabra al ministro. Es que respecto a ese ¿Cuál sería la Sí. propuesta exacta? Nuestra propuesta a propósito de lo que planteó el diputado Pérez originalmente, y entendemos que obviamente esto lo está sometido a discusión acá, es incorporar respecto de la agresión a aquellos también que realizan labores de fiscalización, tal cual está redactado, que pueden ser personal autorizado de ferrocarriles, que puede ser también inspectores privados y que ellos también debieran tener una pena agravada desde el punto de vista del agresor. Si esto no tiene que ver con la facultad y la atribución que está ejerciendo, sino desde el punto de vista del agresor, claro. Diputado, ¿no? Ya, diputado Jackson. Va, pensé que me había dicho que no. Diputada Carvajal. Que como la ministra se refirió anteriormente, ella hizo la salvedad, hizo la distinción. Por tanto, yo aplicar la sanción debiera hacerla, porque entendemos que aquí no estamos sancionando solo la conducta del agresor, le estamos agregando una pena superior para las calidades que allí están. Entonces, no estamos sancionando la agresión, que toda la condenamos en cualquiera de sus tipos, sea fiscalizador o no, cualquier persona que la agreden debe tener una sanción, pero aquí hay un agravante. Por tanto, aquella persona que tiene facultades mayores, competencias mayores y que además se distingue en la norma, podría alegar, decir, sí, pero mi calidad es diferente a esa. Me refiero al culpable. Ahora, yo entiendo que nadie va a preguntarle si es inspector de acá o inspector de allá al momento de agredir, va a agredir igual, pero sí los efectos que eso provoca, si ya el legislador distinguió, corresponde también hacer la distinción o asimilarlo, pero decir algo, no podemos no decir nada. Y si queda pendiente y ustedes hacen una propuesta... Eso. después, Vamos a dar una solución a este problema. Vamos a dejar este artículo pendiente, y usted haga concordante con los otros y nos trae para la próxima sesión la indicación sustitutiva de este artículo. ustedes la preparan bien en ¿Le preparan concordancia bien? con lo aprobado. Diputado Jackson. A ver, yo creo que lo que está en este artículo es muy grave. Lo que se está estableciendo como indicación acá son cosas que el Comité Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado fuertemente. O sea, el tema de la amenaza a la autoridad pública como un agravante de delitos es precisamente lo que quiere hacer el presidente Maduro en Venezuela y que ha sido condenado por distintas instancias de derechos humanos internacionales. Porque precisamente lo que intenta hacer es amedrentar con respecto a un comportamiento que tiene ya una determinada sanción. O sea, la amenaza, si es que alguien amenaza a otra persona, es una sanción.
el tema de la discrecionalidad con respecto a la materia de la amenaza de autoridad pública es algo que está condenado en distintas partes del mundo como algo que no se debiese proponer. ¿Por qué? Porque efectivamente puede establecer normas arbitrarias de persecución en el cual se vulneran muchos de los principios que las personas tienen derechos básicos. Entonces, yo al menos creo que acá antes el proyecto de ley será sancionado con una multa de 4 unidades tributarias el que incurriera en una conducta tipificada cuando el funcionario investido en la autoridad pública sea inspector fiscal. Es decir, traspasa lo que existía en el número 4 del artículo 495 al inspector fiscal, al nuevo inspector. Podemos ponerle a todos los inspectores que queramos poner, porque efectivamente hay una falta ahí que se concurre. Pero traspasar a la indicación que quiere hacer el Ejecutivo, a mí me parece que, bueno, de partida la inconsistencia política en términos de que un gobierno que cuando fue oposición, ¿no?, hace 3 o 4 años, la misma fuerza política que no aprobó el que se aumentaran las penas cuando había, por ejemplo, un garabato a carabineros, ¿no? Porque eso es lo que proponía un proyecto de ley que se discutió en el periodo pasado. Y que hoy día lo esté promoviendo, siendo ejecutivo, ¿no? El que ante una amenaza, que son cosas súper interpretativas, que es algo que con los mismos argumentos que ellos rechazaron esas normas hace menos de 4 años, porque violaban las convenciones internacionales de derechos humanos y hoy día lo estén proponiendo desde el Ejecutivo, a mí me parece totalmente inaceptable. O sea, obviamente acá podemos concordarlo, pero esto arriesgaría demandas internacionales de Chile porque efectivamente es lo mismo que le están acusando al presidente Nicolás Maduro en Venezuela por el ejercicio de la amenaza a autoridad pública. Entonces yo llamo a la reflexión. Evidentemente tenemos un problema. El accidente que vimos la semana pasada es terrible. Y yo creo que hay que condenarlo, hay que tratar de evitarlo de todas las formas que se puedan. Pero de allí a establecer una norma general, ¿no?, que aumente los grados por el solo hecho de que la misma gravedad de la falta sea incurrida frente a alguien que está siendo inspector, a mí me parece ya que raya en prácticas de autoritarismo que yo al menos no me gustaría que estuvieran en nuestro país. Señora ministra, tiene la palabra. Después, diputado. Sí. Loreto Carvajal. Sí, diputado. No, solo precisar que a propósito de la intervención del diputado Jackson, evidentemente nosotros estamos disponibles para revisar, para traer la argumentación en la próxima sesión, ya que se ha dicho que podemos traer la propuesta para poder explicar un poco si efectivamente se produce o no esta inconsistencia que él manifiesta, digamos, ¿no? Estamos disponibles a revisarlo, ningún problema. Solo quiero decir que nosotros este proyecto de ley también lo analizamos con nuestros inspectores del programa de fiscalización, se los planteamos. Y esta es una petición que surgió de los inspectores, ese es el sentido, digamos, porque evidentemente ellos se exponen también a diario y son agredidos y estamos hablando de una amenaza que es constitutiva de un delito, no de una amenaza que no sea constitutiva de un delito. De modo tal de que si a usted le parece, presidente, como nos planteó, nosotros podemos traer la propuesta y podemos traer la argumentación para ver lo que plantea el diputado Jackson, no tenemos ningún problema. Incluso podemos contactar de nuevo al profesor Winter a propósito de su experiencia en derecho penal, porque la verdad es que nosotros no tenemos especialistas en derecho penal, no digo en el gobierno obviamente, sino en el Ministerio de Transporte, de modo tal de buscar la mejor redacción y la mejor propuesta. Eso de todas maneras. Ok, mira, vamos a dejar esto tal como lo habíamos acordado para que el Ejecutivo traiga... queda pendiente entonces. Queda pendiente esta Pendiente pendiente la discusión de este artículo. No sacamos nada con discutir porque no tenemos la indicación y vamos a ver que llegue el Ejecutivo la próxima semana con su indicación y los argumentos. ¿Por qué? Porque aquí estamos protegiendo a los inspectores. No estamos reprimiendo a la gente. Diputada Carvajal. Sin perjuicio de eso, presidente, yo quiero defender esta indicación porque haciéndome cargo de la observación que ha hecho el diputado Jackson respecto a la oposición que hubiese mantenido mi conglomerado respecto a no sancionar cuando se emite una grosería en contra de Carabineros, no tiene nada que ver con esto. Primero, porque las groserías no están sancionadas. Aquí estamos hablando de un hecho concreto, delictual, que está configurado en el 296 y que dice el que lesione, es decir, que implique frente
a una autoridad pública, porque le estamos dando la connotación de autoridad pública, podríamos hacer lo mismo en Carabineros, ¿cierto? Pero que además de aquello tiene competencias expresas de fiscalización, es decir, yo me niego a entregar, o más aún de aquello, yo lesiono a esa persona y la lesiono con conductas que debieran conformarse en una, dice aquí que constituya, espérate, dice una amenaza seria, ¿cierto?, a otro, que cause al mismo, a su familia, un mal que constituye delito. Siempre, ¿cierto?, que los antecedentes aparezcan verosímiles y que se consuma el hecho. Es decir, exige otras conductas, por tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el otro está ejerciendo una facultad, pero además se le está violentando o provocando una lesión seria, qué sé yo, con otras características. Ok, gracias, diputada Carmen. Diputado Flores. Yo creo que aquí estamos en presencia de dos temas distintos, porque el término fiscal que acompaña la palabra inspector, sin duda que circunscribe y estrecha el ámbito de quién puede ser agredido en cumplimiento de su función. Deja fuera absolutamente a toda la vigilancia privada, deja fuera a cualquier persona que cumpla su rol fiscalizador. Ese es un tema. Y el segundo es la tipificación del término amenaza. Claro, el código establece hoy día y se sanciona a quien amenazare a alguna autoridad, etcétera. Pero eso es el término de la amenaza. Es una amenaza física, es una amenaza verbal, es sencillamente un acto menor. ¿Qué cosa es esa amenaza? Pero son dos cosas distintas. Yo lo separaría y en el primer caso pondría un inspector calificado, sea público, sea privado, porque si es fiscal es un funcionario público. Y deja fuera a todos los demás. Y esa entonces, hagamos la ampliación y resolvemos. Pero la tipificación de amenaza, que es lo que plantea el colega Jackson, a mí me hace sentido. No sé si se podrá definir si es algo que tenga que hacerse en este término cuando el resto entiendo, el código lo mantiene así. Y no sé hasta dónde se precisa. Sí. Ok. Gracias, diputado Flores. Tiene la palabra el diputado Pérez. Presidente, Y después el diputado Letelier. ya que el inciso segundo de la indicación del Ejecutivo es que genera la controversia, podríamos dejar aprobado el inciso primero. Además que tenemos pendiente que... Presidente. Por favor, diputado. Sí. Continúe, diputado. Sí, no, que decía que en beneficio de ir avanzando, la controversia se da en el inciso segundo de la indicación del Ejecutivo para sustituir el 196 septi, que podríamos dejar aprobado el primero y ellos nos van a traer respecto al segundo inciso. O también yo tengo una indicación que podría salvar el problema. Que dice a continuación de la palabra telecomunicaciones, ya antes de la coma, se podría intercalar lo siguiente. Bueno, pero no funciona para lo que plantea Jackson. Ya, esperemos. Gracias, diputado Pérez. Diputado Letelier. Si no, vamos a dejar fuera lo... Sí. No, presidente, yo creo que es mejor que el Ejecutivo traiga una... Bien. Porque hay varias preguntas, presidente. Perfecto. Y que tiene que ver más con el... Vamos a partir con este artículo que decía el 495. diputado Pérez para la próxima sesión. Esperaremos que el Ejecutivo traiga las indicaciones para poder ir votando el proyecto. Por lo tanto, no podemos continuar mientras no tengamos indicación. Por lo tanto, ahí no se cumplió el objeto de la presente sesión. Se levanta.